Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Podcast Conciencia? Seguimos trabajando con nuestros amigos de Biocombustibles Conciencia y en esta ocasión tenemos la presencia de María Alejandra Ramírez Ramírez, quien nos va a hablar de las propiedades físicas y mecánicas de las briquetas. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y esto es Podcast Conciencia. María Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Podcast Conciencia. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, María Alejandra, ¿estás lista para compartir esta ponencia? Claro que sí. Adelante. Perfecto, pues las cámaras y micrófonos son para ti y cuando termines volvemos contigo. Bueno, pues buenas tardes. Como ya me presentaron, mi nombre es Alejandra. Soy pasante de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues les voy a platicar un poquito sobre mi proyecto, que es de briquetas en propiedades físicas y mecánicas de las briquetas. Con un poquito de conceptos. ¿Qué es una briqueta? Una briqueta, pues, es un biocombustible que se obtiene a partir de una densificación de un material lignocelulósico, ya sea forestal, agrícola, urbano o industrial. Se obtiene bajo la aplicación de temperatura y presión que provocan la autoaglomeración de las partículas. Por definición es eso, una briqueta, pero nosotros vamos a trabajar con briquetas de madera. Una briqueta de madera, pues, es un biocombustible densificado a partir de biomasa leñosa, que puede ser acerrín, viruta o astillas, con o sin aditivos, porque utilizamos la lignina, que es el segmentante natural de la madera, para que nos ayude en la adherencia de partículas. Puede tener forma cúbica, prismática, unidades cilíndricas, con un diámetro mayor de 25 milímetros. La caracterización de las briquetas, bueno, es el resultado del equipo que utilicemos, que puede ser máquinas hidráulicas, máquinas de pistón e incluso hasta artesanales. El tipo de biomasa que vamos a utilizar, ya sea latifoliada, pinos, la temperatura manejada y el aglutinante que utilicemos. ¿Qué es lo que vamos a caracterizar? Vamos a caracterizar sus propiedades físicas, que sería su forma y su diámetro y su longitud. Esas propiedades van a estar dadas a partir de la máquina que nosotros utilicemos. Su densidad, que son cálculos geométricos, densidad es igual a masa sobre volumen. Su contenido de humedad, que es una de las características más principales, porque el contenido de humedad nos va a ayudar a que haya unas mejores propiedades mecánicas, pero que nos puede disminuir las propiedades químicas, como es en el poder calorífico. La elongación. Recordemos que la madera tiene un punto de elasticidad, un punto de plasticidad y un punto de ruptura. En las propiedades químicas, pues el material volátil, que van a ser los gases que nos van a proporcionar calor, las cenizas, que es la materia inorgánica, el carbono fijo, que es el sólido que se va a quemar, el poder calorífico, importantísimo en cualquier biocombustible, los elementales y chon, que son los gases de efecto invernadero que vamos a producir. Las propiedades mecánicas son importantísimas. Recordemos que el objetivo de la densificación, pues, es aumentar la densidad y disminuir el volumen. Su fuerza de ruptura, que está en newton sobre milímetros, su friabilidad y su durabilidad. Bueno, las propiedades físicas, la forma de la briqueta, pues varía enormemente, como ya lo mencioné, dependiendo de la máquina que utilicemos. Pueden ser cilíndricas, prismáticas, cuadrangular, con orificio. El orificio nos va a ayudar para una mejor combustión. El diámetro y la longitud, pues está dado por las dimensiones del equipo. Los cálculos de la densidad es el resultado de la masa de la briqueta dividida por su volumen. Esta es mayor que otros biocombustibles sólidos, que es un factor característico, optimiza el almacenamiento y el transporte. El agua, como ya la mencioné, pues actúa como aglomerante, como lubricante entre las partículas y también nos ayuda a los enlaces que va a haber dentro del densificado, que son las fuerzas de Van der Waals. Aumenta el área de contacto de las partículas y la falta de esta durante la densificación pues puede causar corrosión. En las propiedades físicas también la expansión volumétrica tiene lugar después de la densificación. Varios autores mencionan que el mayor volumen que se da es dentro de los primeros 30 minutos. Aumenta el volumen de los materiales. Con la masa fija en la última instancia da como resultado una reducción en la densidad. La briqueta se expande más
después de la briqueteación tendrá una densidad menor relajada y viceversa. En las propiedades mecánicas son las más importantes de las propiedades de las briquetas. Se refiere a la capacidad de esta para resistir el manejo mecánico, el manejo de almacenamiento y de transporte. La resistencia a la compresión, el índice de resistencia al impacto y la resistencia a la tracción y de dureza son las propiedades mecánicas más relevantes para la durabilidad de las briquetas. ¿Qué es la fuerza de ruptura? La fuerza de ruptura se mide en newtons sobre milímetros. Es la caracterización de la briqueta es más relevante, la compresión perpendicular, debido a que la axial es imperceptible. Aunque tenemos unos parámetros, varios autores mencionan que entre el 4.3 y 5.7 de newton sobre milímetro es adecuado para las briquetas. Cuando mayor es la presión de la compactación, recordemos que cuando no usamos aditivo, los parámetros más importantes es la temperatura y la presión, que es lo que nos va a ayudar a que la resina se ablande y que cuando se endurezca, la briqueta vaya a tener una mejor comprensión y por ende pues su fuerza de ruptura horizontal será mayor. Y el índice de resistencia al impacto, que es el índice de friabilidad. La friabilidad es la propiedad de un material para desmenuzarse. Este nos va a ayudar para la molienda y para la mejor combustión, pero si es muy alta, pues en las etapas de transporte y de manipulación será muy bajo. La calidad de las briquetas. En la calidad de las briquetas, lamentablemente, pues en México no tenemos estándares, no tenemos normas mexicanas que nos digan qué parámetros y en qué límites tienen que estar para que se considere una buena calidad. La densificación de la biomasa en un biocombustible nos requiere estándares para definir su calidad. Entre este puede contribuir a simplificar ofertas de biocombustibles, conversión en energía, establecer biocombustibles en el mercado y alcanzar una comprensión económica del precio del biocombustible. La estandarización pues va a generar garantías, va a generar mayor seguridad para poder entregar un buen producto que sea económico y rentable y menos contaminante. Nosotros nos estamos basando en las normas técnicas europeas y normas ACTM para la madera en sólido. Y pues bueno, creo que esto sería la parte teórica. Bueno, continuamos con la segunda presentación, en las propiedades físicas y mecánicas de las briquetas, la parte práctica. ¿Cuál fue mi trabajo de campo? Nosotros recolectamos 28 muestras de diferentes estados de la República, desde pinos, quercus y latifoliadas, en los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Sonora. Las latifoliadas están en Quintana Roo y en Sonora. Los quercus que tenemos son de Durango y de los demás estados tenemos puros pinos. Los clasificamos así, pinos SPP, quercus SPP, porque no sabemos realmente qué especies tenemos en nuestras muestras. Las muestras se recolectaron de aserraderos, de mueblerías, de carpinterías y se recolectó con la madera que en el momento estaban trabajando, con los residuos que salían de su trabajo. Es posible que tengamos una o dos especies en una sola muestra. En la imagen que tengo aquí, se alcanza a percibir un poquito, el acerrín viene revuelto. Podemos tener albura, duramen, incluso hasta corteza, que venía combinado con todas nuestras muestras. Las más oscuras son las latifoliadas. En esta se alcanza a percibir que el tamaño de partícula es muy grande. Para que las briquetas puedan pasar a la máquina hay parámetros muy importantes, parámetros de humedad, parámetros de tamaño, de aglutinante, de presión y de temperatura. Para que la briqueta tenga una mejor adherencia, las partículas tienen que ser pequeñas. Sin embargo, nuestro objetivo es que nosotros le demos un valor agregado al acerrín que sale tal cual, del aserradero, de la carpintería, de la mueblería, y saber si con el tipo de viruta, si con el tipo de astilla o de partícula muy fina, las briquetas tienen el mismo resultado. Entonces recolectamos estas 28 muestras y se elaboraron las briquetas. La elaboración de las briquetas se hizo con una máquina briqueteadora marca Lippel, que se encuentra en el Instituto de ICIMA en Durango.
La biomasa se acondicionó porque cuando se recolectó de los aserraderos traía un contenido de humedad muy alto, arriba de 20%. Si nosotros metemos así la biomasa, vamos a generar un vapor de agua dentro de la briqueta que al momento de que salga nos va a explotar. Entonces, por eso fue que se acondicionó para que estuviera entre un 7 y un 9%. Las dimensiones, pues claro, están dadas por la briqueteadora, por el dado que eran de 30 milímetros. El diámetro estuvo dado por la masa que pusimos, que fueron 40 gramos, y un tiempo de 5 minutos en el prensado. La máquina que utilizamos es una máquina de pistón, como se puede apreciar un poquito aquí. La máquina de pistón la marca del Instituto de ICIMA es de pistón, cuenta con 2 pistones, uno inferior y uno superior. Cuenta con su tablero donde podemos manipular la temperatura y la presión. Cuenta con un manómetro que llega hasta 250 bares. Entonces, en la parte del centro tiene un orificio donde se coloca la madera. El pistón inferior baja y podemos colocar la madera. Cuando empieza el proceso, el pistón superior baja y el pistón inferior sube hasta alcanzar la presión deseada. Después de 5 minutos, que fue lo que nosotros propusimos, se retiraba el pistón inferior y se obtenía la briqueta. Bueno, después de esto se hicieron 10 briquetas por cada muestra, 10 briquetas y se acondicionaron en una cámara de aclimatización de 20 grados con una humedad relativa del 50%. Para caracterizarla, pues utilizamos las normas UNE, como ya lo mencioné, y las normas ACTM, donde la humedad, por ejemplo, el contenido de humedad se obtuvo tomando 1 gramo de la briqueta en un tiempo determinado durante 105 grados. ¿Cómo se tomó esta muestra? De la briqueta se tomó el centro y las 2 orillas. Tomamos la base húmeda, el porcentaje de humedad fue peso húmedo menos peso seco entre peso húmedo por 100. Esto se aplicó para todas las briquetas. La densidad, pues fueron cálculos geométricos, se evaluó su peso en una balanza analítica, su longitud y su diámetro fueron con un vernier y los cálculos geométricos, densidad es igual a masa sobre volumen, teniendo unidades de kilogramos sobre metro cúbico. La fuerza de ruptura se determinó con la norma ACTM en una máquina de ensayo marca Instro, que también se encuentra en el Instituto de ICIMA en Durango, con una capacidad de celda de 300 kilonewtons y una velocidad de la cruceta de 0.305 milímetros sobre minuto. Se colocó la briqueta horizontalmente, como se ve en la foto. La briqueta se colocó horizontalmente, la cruceta es la que está en la parte de arriba, la velocidad fue constante, el ensayo se empezó y se detuvo hasta que hubo ruptura. Utilizamos una fórmula para poder sacar la comprensión en newton sobre milímetros, donde 3 es una constante, la fuerza de ruptura que nos marcó el ensayo y 3 puntos de la briqueta en milímetros. El índice de la resistencia al impacto, que es la propiedad de desmenuzarse de un material. La briqueta se dejó caer a una altura de 2 metros 2 veces, usando un número estándar que es 2. En la ecuación que nosotros vamos a utilizar, en este numerito que dice n en mayúscula siempre va a ser 2. ¿Por qué? Porque fueron las veces que nosotros la dejamos caer, entre las veces que se rompió la briqueta. Explico, al dejar soltar la briqueta una vez a una altura de 2 metros en el concreto, si la briqueta no se rompía, cuenta como una sola pieza. Si la briqueta se rompía a la mitad, empezaba a aumentar el número de abajo, 2, 3, 4 veces. Esto dependía de cómo había sido el densificado. Se dejaba caer de 2 metros y si las piezas que se rompían pesaban arriba del 5%, se tomaban en cuenta. Entonces, al poner el número 2 en n mayúscula, si teníamos una sola, si la pieza quedaba completa, al aplicarla sería 2 entre 1 igual a 2
por 100, 200. Entonces, 200 es nuestro máximo índice de resistencia. Si la briqueta al dejarla caer se quebraba y teníamos 2 pedazos, entonces 2 entre 2 a 1 por 100 igual a 100. Entonces, si tenemos un 100% de índice de resistencia, nos indica que nuestra briqueta se quebró 2 veces. Si tenemos un 50%, indica que nuestra briqueta, al dejarla caer, se quebró 3 veces. La expansión volumétrica. En la expansión volumétrica de las briquetas se calculó a partir de la medición de la altura y del diámetro. De 3 briquetas con un vernier eléctrico, realizando el cálculo en volumen en 2 momentos diferentes, cuando salió de la briqueteadora y 7 días después, cuando estuvo en la cámara de aclimatización. Aquí podemos ver la fórmula que utilizamos, también fue un cálculo geométrico, volumen inicial menos volumen final menos volumen inicial entre volumen inicial por 100. Un índice aceptable es menos del 20%. En briquetas como en las latifoliadas, el índice de expansión fue mínimo. En briquetas de pino, donde su contenido de humedad fue bajo, su expansión fue mucho mayor. Bueno, y pues ya como resultados generales de mi investigación, tuvimos un contenido de humedad en las 28 muestras que van desde 2.7 hasta 8.8%. Es aceptable dentro de las normas ISO. La densidad es arriba de 1000, que según las normas europeas, es aceptable arriba de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y todas las briquetas están entre 10.049.44 hasta 12.800.85 kilogramos. Su fuerza de ruptura, 493, 891. Nuestro índice de resistencia al impacto, la friabilidad, está dentro de entre 50 y 200. Entre 3 a una sola vez se nos rompió. Y nuestra expansión volumétrica, que va también desde de 3.30 a 38.97. Y pues bueno, esta fue mi parte práctica. Fue lo que realizamos dentro del clúster de biocombustibles sólidos. Ahí quedó, amigas y amigos, la presentación de la estudiante María Alejandra Ramírez Ramírez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la ponencia titulada Propiedades físicas y mecánicas de las briquetas. María Alejandra, muchísimas gracias por esta ponencia. Muchas gracias, y al contrario. ¿Tienes algún correo? ¿Dónde te podemos localizar si alguien tiene dudas sobre este trabajo? Sí, claro que sí. ¿Lo comparto? Sí, por favor, adelante. Ok, pues es ale-madera@ulog.es. Perfecto, como quiera está saliendo en estos momentos aquí debajo de la pantalla. Para la persona que tenga alguna duda se puede contactar con María Alejandra Ramírez Ramírez y ella muy amablemente le contestará cualquier duda, ¿verdad? Claro que sí, estoy a su servicio. Perfecto, Alejandra. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Podcast Conciencia. Sí, al contrario, muchas gracias por ayudarnos y dejarnos colaborar con ustedes. Claro que sí. Yo soy Miguel Pequeño, nos vemos y nos escuchamos muy pronto en otro Podcast Conciencia.